Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta preciosa noche, Señor, donde tú nos permites, Padre, estar todos reunidos, estar esperando tu palabra, estar esperando lo que tú nos vas a dar, Señor. Que tu Santo Espíritu en este momento, Señor, tome control de mis labios, tome control de la atención de mis hermanos, que puedas estar tranquilos, poder estar en paz, Señor, y tome control de todo lo que vamos a hacer y que pueda ser de tu bendición, Señor, para tu gloria y para tu honra y para bendición de los hermanos, todo lo que vamos a decir y todo lo que vamos a exponer en esta tarde. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En ti descansamos, Señor, porque tú eres, Padre, nuestra mejor porción. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos de regreso a la carta a los Romanos, capítulo 8. Me emociona esta carta, me encanta mucho y el tema que nosotros estamos viendo mucho más, amados. ¿Por qué? Porque el tema no es sencillo en el sentido de que es algo que nos compete a todos, amados. A todos, absolutamente a todos. Así es que ¿por qué? Los capítulos anteriores hablan de nuestra salvación, habla de cómo Dios nos dio salvación a través de Jesucristo, de cómo Adán nos contagió, nos trasladó el pecado y cómo Cristo nos traslada la vida. Pero este capítulo 8 nos enseña, nos ayuda a que nosotros podamos tener una vida victoriosa, que es lo que nosotros tenemos que estar viviendo ya, ¿verdad? Hay tentaciones, habrán tropiezos, pero la cuestión es que aunque haya tropiezos, usted no se caiga y usted pueda seguir caminando. Aunque haya tentaciones, usted no caiga en ellas, sino que pueda seguir caminando. Por eso es que esta carta de los Romanos de aquí en adelante es tan importante para nosotros, que nos enseña. Es prácticamente el manual para tener una vida victoriosa, este hermoso capítulo 8. Así es que en ese vamos a comenzar, así es que por favor ahí vamos y comencemos leyendo el versículo 10, Romanos 8:10, que dice así: pero si Cristo, oiga bien, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, pues por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Bien, Señor, añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, en esta porción que nosotros hemos leído, pues hemos visto, amados, que la palabra nos muestra ahora cómo el Espíritu Santo nos libera, cómo el Espíritu Santo nos pone en una posición totalmente diferente después que hemos recibido a Cristo. El capítulo 7 hablaba de la derrota de la carne por querer cumplir la ley. Pero el capítulo 8, en su versículo 1, habla que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, a partir de allí, a partir de ese número, de ese versículo 1, nos está dando todas las explicaciones necesarias para que nosotros podamos tener esa vida victoriosa de la cual estamos hablando. Entonces, dice del versículo 10, habla prácticamente de que si Cristo habita en nuestras personas, y habla de la relación que nosotros tenemos con el cuerpo y con la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces nos dice ahora que si Cristo está en nosotros, que si usted ya recibió al Señor Jesucristo, si usted ya nació de nuevo, efectivamente Cristo está en usted. El cuerpo, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, el cuerpo continúa la misma ruta, ¿verdad? Este cuerpo sigue siendo, por mucho que yo quiera santificarlo, por mucho que yo quiera vivir en la voluntad del Señor, es un cuerpo mortal.
¿verdad? Y dice Hebreos 9:27, 17 que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Entonces, si Cristo no viene antes, pues nosotros vamos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Así es el ciclo de la vida del hombre normal. Pues es el mismo ciclo de la vida del hombre carnal, del hombre sin Cristo y del hombre con Cristo, ¿verdad? Porque al Señor no le interesa en este tiempo modificar la carne. Si Él hace milagros para sanar cuando Él lo desea el cuerpo, pero no la mente carnal, que es en verdad donde está depositado todo lo pecaminoso. No está en los dedos, no está verdaderamente en el globo ocular, sino que está en nuestra mente. Ahí está guardado nuestros deseos carnales, nuestra vida carnal, nuestra naturaleza pasada, y también está allí la misma, la nueva naturaleza. La parte que Dios ha depositado de él, que desea hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice la Biblia, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, es decir, sigue el curso normal de la vida hasta morir. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, mire esto, por favor. Entonces, después que dijimos el cuerpo sigue el ciclo normal de la vida, a partir del momento que usted recibe al Señor Jesucristo, su templo, su cuerpo, se vuelve templo del Espíritu Santo. Dice en Romanos 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Oiga esto, entonces a partir de ese momento el cuerpo se convierte en el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces también el cuerpo, como dice la segunda parte del versículo, dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Pero qué justicia? Ni usted ni yo tenemos una vida perfecta o justa. Hoy mismo sé que hemos cometido pecados. La palabra pecado significa errar al blanco. Entonces, dice aquí que el espíritu vive, o sea, mi vida espiritual está perenne, está fuerte, porque por la justicia. Número uno, ¿cuál justicia? La justicia de Cristo, ¿verdad? Él murió en la cruz del Calvario, Él era el justo murió por los injustos, y entonces esa justicia me es puesta a mí. Entonces, esa justicia. Y la segunda justicia, que es la primera justicia es la que nos salva. Esta segunda justicia es la que nos hace tener una vida agradable a Dios, que es el actuar provocado por el Espíritu Santo en nosotros. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que en verdad ahora nos cuesta. Y por eso es que muchos, pues, se conectan, se aburren, se desconectan y prefieren ver otras cosas para mantener activa su carne. Porque esto es espiritual, estamos hablando cosas espirituales, no necesariamente cosas que producen dinero, pero sí que producen vida. Entonces es normal que una persona que no tiene su vida espiritual ¿cómo se llama? Activa, es normal que alguien, ay, no, qué aburrido, ¿verdad? O que lo sienta que es imposible para él, pero no es imposible. Claro, si lo vivimos en la carne, si queremos forzar la carne a vivir como el Espíritu dice, la Biblia dice que eso es imposible. Y por eso es que es tan importante este capítulo 8, porque nos enseña a vivir en el Espíritu. Entonces, amados hermanos, el Señor quiere que nosotros nos unamos al Espíritu Santo. Él dijo que Él se iba y que mandaba un consolador, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Mandó el consolador. El consolador viene de la palabra parácleto, que significa otro de igual naturaleza. O sea que
Él se fue y mandó al Espíritu Santo en su lugar y Él es el que queda en lugar de Cristo. Hay una denominación, por ejemplo, al Papa le llaman como el vicario de Cristo, o sea que el que hace las veces de Cristo. Pero la Escritura dice que no es así, que el único que hace las veces de Cristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como ya dijimos, mora en nosotros porque nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos dijo estas palabras que me gustaría que usted pusiese mucha atención al respecto, porque es así como nosotros vamos a conquistar nuestra batalla con la carne. Hasta ahí estamos. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando nosotros le escuchamos, hace que nosotros vayamos caminando cada vez más parecidos al proyecto de cristiano que Dios tiene de nosotros. Entonces, vimos nosotros que el texto que hablamos de Romanos dice que nosotros vamos a vivir por la justicia. O sea, si usted vive por la carne, va a morir. Pero si por el Espíritu se mantiene la justicia. Entonces, ¿cuál justicia dijimos? La justicia de Cristo y la justicia que el Espíritu Santo provoca en nosotros poco a poco. Entienda esto, amados. A mí me hubiera gustado que cuando yo reciba al Señor, mi vida cambiara para 100% y que yo fuera completamente espiritual, pero no es así. Tengo mis tentaciones, tengo mis problemas, tengo cosas que me gustan, que no me gustan. De repente tengo algún tipo de tentaciones de diferentes maneras. Entonces, no estamos completamente limpios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Nos ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros no solamente seamos como templo, sino que un templo vivo, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo y esa justicia de Cristo comience a obrar en nosotros, nos transforme en personas que tienen esa vida justa y aunque esta palabra no le gusta a muchos, una vida santificada al Señor. Es decir, las obras del justo son santidad. Entonces, si usted comienza a escuchar al Espíritu Santo, comienza a rendirse al Espíritu Santo, usted va a comenzar a caminar en la voluntad de Dios y comenzará usted a tener éxito en la vida diaria. Porque algunos cristianos, pues son cristianos solamente cuando están en la iglesia. Pero cuando ya no están a los ojos de los hermanos, ya su cristianismo deja mucho que desear. Hablan diferente, hacen cosas diferentes, tienen relaciones ilícitas, entonces es como un disfraz de cristiano. Y Dios en ningún momento, óigame bien, en ningún momento nos ha dejado para que nosotros si tengamos una vida pecaminosa acá. Sí, el Señor Jesucristo dijo cuando estaba orando que nosotros andábamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y le pidió en su oración, le pidió al Señor, al Padre, le pidió, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. O sea, la idea del Señor es que nosotros sigamos caminando acá, pero de una manera victoriosa en la vida cristiana, es decir, en la vida que Dios quiere que usted y yo tengamos. Entonces, también nos dice, vea por favor, en Romanos, estamos en Romanos, ¿verdad? Romanos 8, volvamos a Romanos 8, vamos a ir al versículo 11. Romanos 8, perdóneme que ahorita me estoy ahí medio trabando, ¿verdad? 8, 11, ahí estamos, 11, es correcto. Aquí va, ahorita se lo pongo en pantalla. Ahí está, oiga esto. Y si el espíritu de aquel, perdón, regresemos un poquito. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Cristo y la justicia que el Espíritu Santo va provocando en nosotros. Y mira lo que dice el 11. Y si el Espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, que es, ya le digo, si usted recibe a Cristo, así es. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, oiga esto, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces, también la Biblia nos dice acá algo muy especial, que usted y yo vamos a hacer que tenemos esa promesa desde el momento en que recibimos al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la promesa? Que en algún momento, cuando Cristo lo considere, Él mismo dijo que solo el Padre sabe cuándo va a suceder esto. En su sola voluntad dice que Él es el único que lo sabe. Entonces, pero cuando esto suceda, cuando suene la final trompeta, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice, los que habremos quedado seremos arrebatados. Pero el capítulo 15 de Primera de Corintios, y es el que quiero mostrarles ahora, lo dice de una manera muy especial. Fíjense. Dice el versículo, vamos a tomar el versículo 51 de este capítulo. Vea, por favor. Dice, perdón. 1 Corintios 15, ahí estamos, 51. Nos dice que no solamente vamos a ser arrebatados, sino que nos dice que usted y yo vamos a formar parte. Mire cómo lo dice, por favor. Lo pongo en su pantalla, permítame que estoy más atrasadito que otros días. Vea cómo dice. Primera de Corintios 15, perdón, no es perdón. Primera de Corintios 15, 51 dice, aleluya. Quizás vamos a dejar de ponerle los textos porque me estoy atrasando mucho, pero vamos a ver. 51 dice acá. Aquí está. Ahí va, hermanos. Aquí está. He aquí. Óigalo cómo lo dice Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, oiga esto, transformados. Cuando dice dormir habla de la muerte, ¿verdad? Porque Pablo estaba diciendo que algunos estaban muertos ya en Cristo, pero él no estaba muerto cuando lo dijo. Entonces, no todos dormiremos. Cuando habla de la muerte del creyente, habla del dormir, ¿verdad? Entonces, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice después, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y dice 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, la promesa del creyente, amados hermanos, es que usted y yo vamos a ser transformados por completo. No vamos a quedarnos así, ni vamos a dejar el cuerpo, sino que la herencia, una parte de la herencia que nos da es que vamos a venir a traer el cuerpo y vamos a ser transformados. O si estamos con vida, cuando Cristo venga, no vamos a morir, sino que vamos a ser transformados y nuestra vida será totalmente diferente. Entonces, mire lo que dice, por favor, el versículo 12. Estamos en Romanos 12. Vea, por favor, qué interesante. Romanos capítulo 8. Y de aquí vamos a ver el versículo 12, porque esta perspectiva que nos da el apóstol Pablo debería de ser permanente en nosotros. Mire cómo nos dice acá. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Fíjese que Pablo prácticamente está diciendo que el solo hecho de que el pecado nos ha dado la muerte, nosotros deberíamos de aborrecer el pecado, pero como en la carne prácticamente se alimenta, la mente pecaminosa se alimenta con el pecado, nos mantenemos en el pecado. Entonces, pero dice, no somos deudores a la carne, porque esto maravilloso en el espíritu no lo vamos a tener por la carne, sino que lo vamos a tener por el Espíritu. Así es que, amados hermanos, es importante que nosotros sepamos a quién servimos. Y mire lo que dice el siguiente versículo 13. Dice, porque si vivís, oiga esto, conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense que aquí el apóstol hace
una relación. Una relación, cuando habla de la carne, hace una relación de vida y luego de muerte. Es decir, vamos a vivir vivimos en este cuerpo, en el tiempo de la carne, deseando la carne, dándole gusto, satisfaciendo los pensamientos carnales. Entonces después nos espera la muerte. Pero cuando nosotros vivimos en el espíritu, la relación ya no es vida-muerte, sino que es muerte-vida. Mire lo que dice el texto. Es justamente al revés, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Recuerde que la muerte no es solamente cuando el espíritu se separa del cuerpo, sino que es cuando estamos separados de Dios. Esa es una muerte espiritual. Pero dice, mas si vosotros por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, vea esto por favor, que esto está haciendo una confirmación de lo que el Señor Jesucristo nos dice allá en el Evangelio según San Juan, cuando nos mostró, oiga bien, esta relación la hizo el Señor allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Se lo voy a poner en pantalla, amados hermanos. Capítulo 12, cuando el Señor habló del estilo de vida que nosotros como cristianos deberíamos de tener. Aquí está, 25. Se lo pongo en su pantalla. Dice acá, mira, me estoy confundiendo, voy a apretar otra cosa. Dice, el que ama su vida, oiga esto, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Les recuerdo, como dije hace un rato, Pablo dice que hay una relación de vida-muerte, primero vida y luego muerte, cuando nosotros satisfacemos la carne. Pero cuando nosotros satisfacemos el espíritu, los deseos del espíritu, hay una relación de muerte en cuanto a los deseos de la carne y vida eterna después. No se trata de una vida aburrida. ¡Ay, qué aburrida esa vida! No, mi querido hermano. La perspectiva que usted tiene es la perspectiva que este mundo quiere que nosotros tengamos. Pero por eso es que es tan importante esta carta, porque nos recuerda que para poder tener una vida cristiana victoriosa lo tenemos que hacer en el espíritu y no en la carne. Les recuerdo lo que hace algunos el martes pasado les dije. No se refiere, cuando hablamos de la carne, no se refiere a los miembros carnal, a mis brazos, a mis ojos, a mis piernas, sino que se refiere a la mente carnal. Entonces, Dios lo que desea, mi amado hermano, es que nosotros podamos comenzar a tener victoria verdaderamente estando en este cuerpo mortal, pero a tener victoria sobre los deseos carnales. Hace ya bastante tiempo, hace algún tiempo acá, yo estaba predicando y estaba dando testimonio que hace años, bueno, mañana van a ser quizás como 25 años, que yo le hice una promesa al Señor en relación a mi esposa. Y entonces yo le dije que iba a ser, que si Él me ayudaba, yo le prometí serle fiel a Él y a mi esposa. Entonces yo lo conté en un testimonio en una iglesia, y no sé, hace quizás 1 año, 2 años, y entonces yo lo conté, y fíjense que el pastor de la iglesia pasó de nuevo y dijo, bueno, el pastor puede hacer esas promesas por la edad que tiene, como que me iba a sentir viejito el pastor, ¿verdad? Pero lo que yo le expliqué después, pastor, yo hice esa promesa a los 30 años. Entonces, yo no he tenido una vida aburrida. Mi vida ha sido lejos de ser aburrida. Yo he tenido una vida de mucho gozo y de mucha alegría. Tengo una esposa preciosa, hijos preciosos, y me siento contento. Y cada vez, óigame, cada vez que Dios me permite meditar en eso, me da más ánimo y me da más gozo, porque lo que nos espera los creyentes es espectacular. Y cuando nosotros apartamos de la vista de lo que el Señor quiere de nosotros, lo que volvemos es a la carne. Y cuando volvemos a la carne, lo que inmediatamente es el pecado. Y cuando viene el pecado, viene también la muerte. Es decir, vienen las situaciones pecaminosas, las relaciones ilícitas, viene el adulterio, viene la fornicación, vienen los pleitos, vienen las enemistades, vienen todos los problemas. Y con los problemas, amados, es como que nos quitaran la vida. Y la vida, yo le puedo decir, a mi entender, la vida sigue siendo bella. Óigame, la vida sigue siendo bella.
Pero cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere que vivamos y lo vemos como un tropiezo, lo estamos viendo a través de los ojos de la carne. Ríndase al Espíritu Santo. Escúchela. Si usted ya recibió al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tiene que hablarle. Cuando usted esté orando, si es que ora, ¿verdad? Porque ese es otro problema. Pero cuando usted esté orando, guarde silencio y va a ver que en su corazoncito el Espíritu Santo le va a hablar. Le va a hablar, amados. Y entonces ahí es cuando usted va a poder escuchar y usted va a poder rendirse a la voz del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, es tiempo de que nosotros ya vayamos teniendo victoria en nuestra vida. Fíjense que en Romanos, el texto que estamos en este momento viendo, se lo vuelvo a poner en su pantalla porque nos da la respuesta ahí en ese momento. Dice, oiga esto, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Relación en la carne, muerte, vida, y en el Espíritu, vida, muerte, vida eterna. Esa es la relación. Cuando usted ahora se está resistiendo, está orando y está anteponiéndose a esos deseos, usted lo que tiene es una vida hermosa. Pero mire exactamente, amados hermanos, cuando la Biblia dice hacéis morir, yo quiero solo unos segundos en esto. Yo me crié católico y estudié en colegios católicos. Y entonces conocí a muchos miembros del colegio marista donde yo estaba, desde primer grado hasta bachillerato, lo que acá es el high school. Yo estuve en colegios maristas. Y entonces yo veía a sacerdotes ahí, pero también veía a hermanos. Se llamaban hermanos los que es un grado de unas especies de monjes, ¿verdad? Que se dedican a la educación de los muchachos, y por eso es que la educación católica es educación académica católica es una de las mejores del mundo. Entonces, pero yo veía, y una vez entré a los apartamentos de estos sacerdotes porque me mandaron a traer algo, y encontré a uno de los hermanos, por eso se llamaba como su servidor, el hermano Mario, que estaba de rodillas y estaba con una especie de lazo. Y estaba sin camisa y se había golpeado. Y entonces yo cuando lo vi salí corriendo, y cuando él oyó que yo salí corriendo, él se puso la camisa y me buscó. Y me dijo, es que yo tengo que hacer morir mi carne. Luego supe que cuando hay deseos sexuales o deseos carnales, pues algunos, no todos, se flagelan. A esto ellos llaman mortificación. Entonces, tiene sentido lo que hacen, pero no bíblicamente. Porque cuando la Biblia dice, y se lo vuelvo a poner en pantalla, por favor, espero que me pueda dar a entender lo que estoy diciendo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, oiga esto, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, él se estaba flagelando por algo que él tenía. Y no es esa la intención de la Biblia. Y él me explicó, y recuerdo que este es el texto que él tomó para poderme explicar por qué hacía eso. Y esto está en Primera de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 25. Vamos a ver, el número 9, 25. Aquí estamos. Lo pongo en su pantalla en este momento, permítame. Aquí está. Dice así, mire. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Luego dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no a lo loco, dice. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y mire lo que dice después. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, que es ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Entonces ellos tomaban este texto, al menos el hermano Mario tomaba ese texto y golpeaba su carne. Pero amados hermanos, no es eso no sirve de mucho, sino que porque cuanto más usted se flagele, más su mente va a volar. Entonces, eh, para hacer una aplicación correcta a lo que la Biblia quiere, y esto vamos a tomar también otro versículo bíblico, solo que ya no de Pablo, sino que en el Evangelio según San Mateo, palabras del Señor Jesucristo, que también es otra porción de la Biblia que ha sido mal entendida, ¿verdad? Quiero ver, Mateo, ahí estamos. Aquí se lo pongo en su pantalla. Pero en el Señor que esto que me está costando ponerle los textos, pues no lo distraiga. Dice, por tanto, oiga esto, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. No se refiere, amados hermanos, esto no es algo literal, esto es una metáfora, que lo que el Señor Jesucristo está queriendo enseñarnos es que nosotros tenemos que, oiga bien, apartar la vista. Nosotros tenemos que apartar la vista, el oído, las manos, los pies. Por ejemplo, ellos no tienen vida propia, sino que usted dirige, sus ojos vuelven a ver a lo que es el centro de su atención. Si el centro de su atención es darle gusto a la carne, usted va a andar buscando qué ver. Pero si si el foco de su atención es hacer la voluntad de Dios, usted va a saber hacia dónde ver, hacia dónde dirigirse, dónde participar. Entonces, no se trata de golpearse. Se trata de disciplinarse espiritualmente. O sea, evitar lo que es combustible de nuestra pasión. Porque usted y yo somos personas con pasión. Somos personas más emocionales que espirituales. Todos los seres humanos, aunque se lo lleven de muy intelectuales, todos somos emocionales. Y entonces, al ser emocionales, hay cosas que nos pueden hacer caer. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar, oiga bien, buscar lo que me permite seguir adelante en el Señor. Entonces, si mi intención es glorificar al Señor, es tener una vida agradable a Dios, es recibir la bendición de Dios, pues yo voy a seguir caminando en el sendero que Dios me ha trazado sin desviarme. Y esto, amados hermanos, al principio no es fácil, pero poco a poco uno va caminando en esto. Uno se va agradándose más en las cosas del Señor. El Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué lo dijo así? Porque no es fácil, porque estamos en un cuerpo carnal. Entonces yo tengo que rendirme al Señor, tengo que decirle, Señor, este es mi problema. Esto es el problema que yo tengo. Estos son mis deseos que me están queriendo llevar cautivo a pecar. Como el apóstol Pablo decía, vea, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si Pablo decía que yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo porque encuentro una ley que el pecado está en mí, entonces, pero él iba al Señor. Y entonces al final del capítulo 7 dice, gracias doy a Dios porque a través de Jesucristo Él me ha dado la victoria, ¿verdad? Entonces con mi carne sirve al pecado, pero con mi espíritu yo sirvo a Cristo. Entonces llega un momento cuando yo me rindo al Espíritu Santo y me voy fortaleciendo en la lectura de su palabra, en la oración, cambiando mis hábitos, yo voy haciendo que mi espíritu se imponga a mi carne y puedo sujetar la carne y como dice Pablo, puedo llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Ay, pastor, eso es imposible. Le aseguro que no, en absoluto no es imposible. Vea lo que dice el versículo 14. Estamos en Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los cristianos, usted y yo, tenemos la guía del Espíritu Santo. El problema, amados hermanos, es que estamos enfocados en las cosas de la carne. Y cuando estamos enfocados en las cosas de la carne, solo eso volvemos a ver.
¿Qué música escucha usted? Alguien me preguntó, pastor, ¿y es pecado oír música mundana? Decía él. La música es música. Los acordes son acordes, las melodías son melodías. El problema es la mente que lo recibe. ¿Verdad? La mente es la que es mente carnal o es mente espiritual. Entonces, si usted tiene problemas con eso, si eso lo induce a recordar sus tiempos pasados y querer volver a hacer lo que antes hacía, es un problema para usted. Entonces, amado hermano, para que usted me diga, pastor, eso ya no es problema para mí, usted tiene que haberse rendido al Espíritu Santo y poner su fuerza allí en todo eso, poner el propósito de agradar a Dios. Entonces, dice en Romanos 14, lo acabamos de leer, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo nos muestra dos características del creyente en su nueva relación con Dios. O sea, dos características del hombre que se ha convertido en creyente al nacer de nuevo, tiene una nueva relación con Dios. Primero, la nueva relación es en su actividad. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahí está. Si usted ya recibió a Cristo, usted nació de nuevo, Dios promete que el Espíritu Santo está en usted y no se va a ir. Usted se volvió templo del Espíritu Santo. Entonces, si no ha podido tener una vida espiritual, si no ha tenido un desarrollo en su vida espiritual, es que, amado hermano, usted se ha apartado. Usted le pone pausa a su vida creyente y se va a dar su vuelta al mundo y luego regresa a su vida creyente. Y ahí está, subiendo y bajando, como decía un corito, subiendo y bajando nunca llegaremos, pero si seguimos subiendo, llegaré al fin, dice el corito. Entonces, amados hermanos, se trata de que en mi actividad, en toda mi actividad, no solo cuando vaya para la iglesia, sino que en toda mi actividad yo soy guiado por el Espíritu Santo. Y esta guianza del Espíritu Santo no solo se refiere a ir a leer la Biblia, pero sí siempre se refiere a que me va a llevar a que yo me mantenga en el sendero de la vida. Usted va a poder salir a trabajar donde sea que usted trabaje. Usted va a poder seguirse manteniendo en el sendero de la vida, que es angosto, que la puerta es estrecha, pero allí va a andar usted y va a andar sin problemas porque el Espíritu Santo nos va a servir como un GPS si usted le pone atención, si usted no lo apaga. Y pastor, ¿yo puedo apagar el Espíritu Santo? Sí, mi hermano. No se va, se apaga. La Biblia dice que si nosotros comenzamos a pecar, el Espíritu Santo lo contristamos. Él intercede por nosotros y contristarlo es hacerlo pequeño. Pero si nosotros seguimos pecando y no obedecemos la voz del Espíritu Santo, que es la conciencia se nos cauteriza, así como cuando nos quemamos, ¿verdad? O cuando hacemos una actividad fuerte constantemente nos salen lo que conocemos callo y es la piel se protege y se hace dura, pues la conciencia se hace dura y ya no oímos la guía del Espíritu Santo. Y entonces nos metemos y hacemos muchas cosas y el Espíritu Santo dice la Biblia que se apaga. Y luego cuando usted escucha una alabanza ya no siente nada. Cuando escucha la predicación, ay, qué aburrido. Y cuando escucha un testimonio, ay, sí, yo eso ya lo sé. Y ya nada le da gozo. Mire, a veces es más fácil ganar a alguien para Cristo que hacer que un cristiano que ha caído en la frialdad y en el olvido de las cosas del Señor se vuelva a activar, porque es difícil. Eso solo el poder de Dios. Pero Dios no nos desampara. En algún momento Dios nos va a hacer levantar. El problema es que siempre nos hace levantar con situaciones muy difíciles en nuestra vida, muy difíciles, muertes de seres queridos, accidentes, pérdidas de trabajo, enfermedades, es que una y mil cosas. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en mi persona? Usted no tiene ni la más mínima idea. Un día salí, la última vez que tomé, voy a ir a dar una vueltecita con los amigos. Regresé con el carro hecho trizas, ¿verdad? ¿Y por qué? Y yo no tuve la culpa, pero como ya andaba tomado, no podía decir nada. Entonces, yo le puedo decir, amados, yo reconozco que Dios me tiene así con la pita corta y yo le agradezco a eso. No me permite caminar mucho haciendo el mal porque ¡pum! Pasa algo. Entonces, yo le doy gracias a Dios
Y me aflijo, me preocupo cuando hay muchas personas que ahondan en el pecado y no les pasa nada. Decía el pastor Junior, decía algo que a mí me impresionó, pero tiene toda la razón. Es que no es que tú no quieras nada con Dios. Si tú no sientes nada, es que Dios no quiere nada contigo. Dios mío, dije yo. Tremendo eso. Y por eso, amados hermanos, es que este capítulo 8 de la carta a los romanos es tan importante para poder mantenernos firmes con la ayuda del Espíritu Santo, porque eso es algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, los que somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos el privilegio, como dijimos, de ser guiados, de ser orientados, si nosotros ponemos atención, pero también tenemos un privilegio. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces nos da el privilegio, ¿verdad? Porque es algo que se concede. Juan 1:12 dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no todas las personas del mundo son hijos de Dios. Yo sé que hay madrecitas que tienen hijos que no son hijos de Dios. Son creación de Dios, porque son hijos de Dios hasta que voluntariamente le reciben. Aunque usted bautice a su niño chiquitillo, no, eso no lo hace hijo de Dios. Es hasta que él tenga su propio encuentro con Él y le abra su corazón y Cristo le salve, el Espíritu Santo more en él, su nombre inscrito en el libro de la vida, y él es levantado a una vida nueva. No es algo humano, es algo de Dios. Pero por eso es que nosotros tenemos que pensar muy bien. Usted y yo, si usted ya recibió a Cristo, yo ya lo recibí, yo ya nací de nuevo, yo soy hijo de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo va a comenzar a meter un nuevo concepto. Prácticamente es un concepto que solo él lo menciona en toda la Biblia, en varias de sus cartas. Habla de la adopción, porque no somos hijos como lo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es unigénito hijo de Dios. La palabra unigénito significa único, pero también significa de la misma sustancia. Mis hijos son de mi misma sustancia, ¿verdad? Usted los ve a ellos y usted les va a encontrar algún tipo de parecido. Pero nosotros somos adoptados. La adopción que Dios hace de nosotros es diferente a la adopción que hace el mundo. ¿Por qué? Cuando una pareja decide adoptar a un niño, le dan sus apellidos, le hacen entrar a los bienes de familia, pero no les transfieren las características naturales que ellos tienen. ¿Verdad? Podrán educarlos y enseñarles ciertas cosas, pero no pueden trasladarle el color de sus ojos, no pueden trasladarle ciertos detalles de ellos. Cuando nosotros somos adoptados por el Señor, sí nos transfiere su naturaleza, llamémoslo así, espiritual, sus atributos, los atributos que Él desea, como el atributo de justicia, ¿verdad? Diferentes atributos. Él desea que nosotros seamos santos, que seamos justos, ¿verdad? Él desea que seamos personas misericordiosas. Entonces Dios desea que aprendamos eso de Él. Nos traslada a través del Espíritu Santo esa bendición. Eso no lo puede hacer la adopción humana, pero sí la adopción espiritual a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos ese privilegio. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, venimos y somos adoptados, y como adoptados también somos herederos. Vamos al siguiente versículo, que es el versículo 15. Dice, pues si no habéis, dice, vamos al 14 primero para darle sentido a esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Luego dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Oiga bien, cuando recibimos al Señor Jesucristo, sí recibimos parte de su naturaleza. Y esa misma naturaleza nos hace cambiar. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Vea que aquí está hablando, amados hermanos, que cuando nosotros entramos al conocimiento del Señor, que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos ayuda a obrar espiritualmente correcto, nos hace
diferentes en la relación que tenemos para con Dios. Ya no tenemos miedo a que Dios nos juzgue porque nos ha perdonado en Cristo. No se equivoque, si usted hace algo malo aquí, dice la Biblia, lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Si usted quiere seguir en sus andanzas equivocadas o lejos de la palabra de Dios, óigame bien, Dios va a permitir que la ley espiritual se haga realidad en usted. Si usted anda en pecado, la paga del pecado es muerte y ¡pum! Algo va a pasar. Óigame, algo va a pasar. Entonces, no es que no le va a pasar nada porque es hijo de Dios, no. Yo era hijo del doctor Chávez. Digo, yo era porque ya está en la presencia del Señor. Pero muy hijo del doctor Chávez, pero cuando yo hacía algo malo, ay Dios, el doctor Chávez con mucho amor me daba duro, amados hermanos, pero con todo lo que alcanzaba, cincho. Yo recuerdo que tenía un cincho que tenía piezas de metal, ¿verdad? Adornos de metal, pues esos me quedaban marcados en la espalda. Y yo le puedo decir, mi padre me amaba. Óigame bien, mi padre me amaba, pero quería para mí que yo tuviera una mejor vida. Entonces Dios también nos corrige, entonces no se equivoque, por favor. Entonces yo no tengo miedo al juicio de Dios en relación con el infierno, ¿verdad? Porque cuando Dios me ve a mí, que ya estoy en Cristo, ve a Cristo y a Cristo crucificado, es decir, hay perdón. Pero la consecuencia de mi pecado, de mi corazón necio, aquí en esta tierra, aun siendo hijo de Dios, va a llegar a mi vida. Entonces, nosotros como cristianos hemos recibido el Espíritu para ya no estar en esclavitud. ¿Cómo vive un esclavo? ¿Cómo vive un esclavo? Vive en temor. Le vuelvo a poner el texto en su pantalla. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces entramos en una nueva relación con Dios. Una nueva relación que nos ayuda a actuar como personas maduras, que nos ayuda a través del Espíritu Santo a tener control de nosotros mismos. Oiga bien, nos ayuda a poder decidir entre el bien y el mal, decidir siempre el bien. Ya no como antes, que lo que deseábamos era darle gusto al cuerpo, ahora no, ahora no. El Espíritu Santo ya no tenemos temor de que Dios nos juzgue, pero sí queremos agradarle a Dios. Y lo que lo hacemos cuando ya estamos convencidos y nos ha tomado el Espíritu Santo, nos permite esto, vivir pensando en agradar al Señor. No que no nos equivocamos. Ay, cómo no. Montón de veces, amado. Pero ya no lo hacemos igual. Definitivamente que ya no lo hacemos igual. Les voy a poner en su pantalla un versículo muy especial, que es 1 Corintios 15, versículo 49. Si usted tiene ¿cómo se llama? Su Biblia, pues por favor ahí póngalo, búsquelo. Y mire lo que dice justamente esto. Oiga esto. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿quién era este? Adán. Traemos también la imagen del celestial, hablando de Cristo. Entonces, cuando recibimos al Señor, nosotros y cuando somos adoptados por el Padre a través del Espíritu Santo quiere formar en nosotros y está formando en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, amados hermanos, definitivamente que el deseo de Dios es que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Y sería bueno que nosotros nos pudiésemos preguntar, fíjense hermanos, cada vez que nosotros vamos a hacer alguna cosa, y principalmente cuando es una cosa que sabemos, porque usted no necesita asesoría para que alguien le diga si algo es agradable a Dios o no es agradable, eso lo sabe usted. Y el pastor, quiero preguntarle algo, fíjese que me gusta la esposa del hermano tal. Ese es pecado, amados hermanos. Y en la iglesia es peor, y con conocimiento de causa es mucho peor. Y por más que, bueno, no sé vea qué tipo de pastor, pero no le pueden, óigame, no le deben aconsejar otra cosa. Ore, hermano, tal vez Dios se lo concede. Eso no si se lo concede el diablo. Y si Dios permite que eso pase, es para su reprensión.
porque eso van a venir tiempos de mucho dolor y de mucha angustia. Así es que póngale mucha atención, mucha atención. Y fíjense, vamos a buscar, estamos en Romanos 8, Romanos 8, versículo 16. Ya casi terminamos, amados hermanos. Espero que estemos aprendiendo, aunque sea un poquito, con que aprenda un poquito, yo me siento contento, ¿verdad? Oiga esto, vamos al siguiente versículo que estamos en Romanos. Oiga cómo dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos dirige y nos da para que nosotros demos testimonio de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y amados hermanos, aunque nos parezca realmente bien difícil esto, ay pastor, qué difícil es en la carne vencer. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que es poco a poco. Cuando dice que si nosotros hacemos morir, que por el Espíritu hacemos morir la carne, no se refiere a que le vamos a dar muerte al cuerpo, sino que es cuando dice hacer morir, es ir haciendo, o sea, es un presente continuo, ir haciendo, haciendo a un lado, haciéndolos morir, todos los pensamientos que son incorrectos, todos los pensamientos que nos alejan de ti, del Señor, todos los pensamientos que nos hacen, ¿cómo se llama? Nos hacen pensar cosas. Amados, mire, usted, como dice Santiago, que si nosotros nos ponemos a pensar en un pecado y ahí lo mantenemos y le damos vuelta y a mí me gusta fulano, quiero ir a tal parte, quisiera hacer esto y sabemos que es incorrecto, y si nosotros lo tenemos dándole vuelta, va a llegar un momento que usted va a estar, pero encendido en eso, y Satanás es listo. Óigame, Satanás es cosa seria y por eso es que la Biblia le llama, al actuar del diablo le llama maquinaciones. ¿Por qué? Porque es trabajado todo lo que Satanás hace, es coordinado lo que Satanás hace para hacernos caer. Por eso es que dice Pedro que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces usted tiene que andar abusado. Por eso es que dice, estén sobrios y velad, atentos. Y así usted, cuando venga un deseo, lo hace morir. Cuando venga un problema, no voy a estar ahí. Yo recuerdo que cuando yo quería dejar de tomar y ¿cómo se llama? Hasta me amenazaron el trabajo, que tenía que ir a las fiestas, creo que ya se lo he contado la otra vez. Yo le dije, no voy a ir, pues es posible que pierda su trabajo. Pues si Dios quiere que pierda mi trabajo, voy a perderlo. Pero yo no voy a regresar a esas fiestas. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos mis amigos borrachos, y ahí estaba todo el licor que yo quería hacer, estaban todas las compañeras que también eran borrachas. Entonces dije, no, yo no voy, y no fui. Y ahí trabajé 16 años y nadie me quitó de ahí. En lugar de quitarme, me dieron más seguridad en mi trabajo y me subieron el salario. Entonces, dígame, mi experiencia es con Cristo. Con Cristo. Por eso es que dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Y yo sé que tengo muchas debilidades y por eso sigo hablando de lo que Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, los problemas que aparecen en mi vida, yo los sigo viviendo, pero con Dios. Caigo a veces, pero me levanto. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Hay problemas en la casa? Sí, siempre van a haber problemas. Pero amados hermanos, Dios sigue ayudándonos. Y fíjense, quiero terminar con algo de este mismo versículo, del versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, este testimonio, el Espíritu Santo no se lo puede dar a alguien que no ha nacido de nuevo. Muy puede estar en la iglesia, muy participar y ser colaborador de la iglesia. Yo veo hermanos y hermanas que, yo les digo hermanas pues porque no me consta que recibieron al Señor. Ahí llegan a la iglesia y muy activos, muy activas, pero cuando se trata de vida cristiana verdaderamente, no solo activismo, sino que de lectura bíblica, de oración, de su confrontación con su vida pecaminosa, o sea, ellos solos, no es que yo los confronte, sino que de repente caen, por nada caen, y algunos
se levantan, viven caídos, ¿verdad? Y de repente se levantan y dicen que son creyentes. Y algunos digo, mire, ¿por qué no se bautizan? No, eso no es para mí, pastor. Ay, digo yo. Entonces yo digo, ¿qué será pues? A una persona que no es creyente, que no es nacida de nuevo, el Espíritu Santo no le da ningún tipo de testimonio más que se convenza de que va para el infierno y que reciba a Cristo para nacer de nuevo, para ser salvo. No le puede decir que es hijo de Dios porque el Espíritu Santo estaría mintiendo. Solo a un salvo, a una persona nacida de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo quiere vivir para Cristo aunque tenga 1000 tropiezos. Iglesia, es tiempo de que nosotros pensemos en Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dice el proverbio que la voluntad de los reyes está como los compartimientos de las aguas. Hacia donde quiere Dios lo hace. Ha puesto usted en un depósito agua. Si usted lo mueve para acá, se va para acá. Si lo mueve para el otro lado, se va para el otro lado. Pues la voluntad de los reyes está así en las manos de Dios. Entonces, si usted quiere recibir algo, óigame bien, si usted quiere recibir algo, pues busque a Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, esta noche es un excelente momento para que usted reciba al Señor y no se lo pierda. Y solo le voy a dejar planteado el versículo 17. No lo vamos a ver, solo se lo voy a dejar planteado a usted para que usted lo medite, para que vea la bendición que nos espera a nosotros los hijos de Dios. Y dice, y si hijos, oiga bien, vamos a ponerle desde el anterior para que tome sentido esto, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice, y si hijos, o sea, porque ya le dio testimonio, también, oiga qué palabra más preciosa, yo creo que esa palabra a todos nos gusta, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí habla que somos hijos de Dios. No somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios y somos coherederos, porque Cristo es nuestro hermano, es el primogénito de nosotros. ¿Verdad? Eso se lo voy a explicar el próximo martes. Pero después dice, si es que padecemos. Pastor, pero la salvación no es por obras. Sí, pero todos los cristianos de una u otra manera padecemos en esta tierra. Si usted quiere vivir como cristiano, padece. Si usted no vive como cristiano, mi amado hermano, no va a padecer. Si usted vive como el mundo, pues solo va a recibir los castigos del mundo y va a gozarse como el mundo se goza. Pero si usted quiere vivir como Dios manda, mi amado hermano, va a tener padecimiento, va a tener problemas, va a ser señalado, va a ser de todo en esta vida. Pero yo le puedo asegurar que si usted se rinde al Espíritu Santo, si usted no ha recibido al Señor, si usted recibe al Señor, mi querido hermano, Dios asegura, oiga esto por favor, Dios le asegura que tendrá en el cielo una vida diferente. Vamos a ser con Dios, vamos a ser de Dios, herederos. Y con Cristo, coherederos. Todo lo que es de Dios, nuestro. Si usted cree en Dios, si usted le da crédito a la existencia de Dios, si usted le da crédito a la existencia de Cristo, Cristo vino a la tierra y murió, tiene que darle existencia a una vida después de esta vida. Tiene que darle usted existencia y tiene que pensar que un día, mi amado hermano, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Antes de orar, yo quiero en esta noche, pues invitarle que usted reciba a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Esta es una hermosa noche para que lo haga. Antes de orar por todos, yo quiero invitarlo a que repita esta oración. Repita de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre
por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das, Señor, la misericordia que pones, Señor, en nosotros, tu gracia que siempre nos acompaña, Señor, y tu palabra que es fidedigna y tu Santo Espíritu que es nuestra guianza. Ayúdanos, Señor, bendice a las personas que hoy hicieron esta oración y te recibieron a ti como Señor y Salvador personal. Bendícelos, Señor, y permíteles caminar y crecer para ti. Ahora también te suplico, Señor, por cada uno de los hermanos.